Módulo 6. Exposición de casos reales y especiales de placas base y pernos de anclaje en la construcción y reparación de estructuras. Reforzamiento sismorresistente de un tanque de almacenamiento de combustible. Contenido. Antecedentes, introducción y objetivos, documentos de referencia, alternativas de reforzamiento y solución adoptada, procedimiento de ejecución de micropilotes, actividades a realizar en taller y en campo, planos y detalles constructivos. Antecedentes. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964, aproximadamente a las 5:36 de la tarde, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó 10 kilómetros al este de Fjordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2 MW, magnitud de momento sísmico, y una duración de 4 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el tercero más fuerte en la historia de la humanidad. Generó el segundo tsunami más devastador de la historia. La altura de la ola registrada fue aproximadamente de 67 metros en la ensenada de Valdez. Este gran terremoto y posterior tsunami causaron la muerte de 139 personas, 124 debido al tsunami y 60 debido al terremoto. Causó alrededor de 311 millones de dólares en pérdidas materiales, y este gran terremoto se sintió en una amplia área de Alaska y en partes al oeste de Yukon y la Columbia Británica en Canadá. Muchas localidades cercanas de Anchorage sintieron de una forma importante este evento sísmico y presentaron diferentes daños en estructuras, sobre todo estructuras industriales y estructuras petroleras. El sismo de Alaska de 1964 fue uno de los casos que despertó el interés por un comportamiento seguro de tanques superficiales bajo cargas sísmicas. Este sismo causó daños en contenedores de líquidos que se ubicaban en un radio de 160 kilómetros del epicentro. En la comunidad de Valdez de este estado, la falla de algunos tanques ocasionó el derrame de combustible que desencadenó un incendio y duró varios días. En el mismo terremoto, pero en la ciudad de Anchorage, se registraron daños de 21 depósitos y tan solo 4 no sufrieron roturas. 7 tanques que almacenaban combustible colapsaron, derramando casi 3 millones de litros de combustible de aviación, y afortunadamente no se originaron incendios. Tenemos acá daños estructurales en algunos tipos de tanques que estaban ubicados en Alaska en el año 1964 en la localidad de Anchorage. Tenemos acá volcamiento de algunos tanques durante el terremoto de Northridge en 1994. Daños ocasionados por fuegos en tanques de nafta en refinerías en el año 99. Y tenemos en el sismo de Kobe algunos daños, tanques de almacenamiento que ocurrió en el sismo de 1995. Comportamiento de tanques apoyados sobre terreno durante un sismo. Las diferentes fallas que presentan los depósitos de almacenamiento de líquidos tienen importantes implicaciones tanto económicas como sociales. Los daños registrados en estos debido a acciones sísmicas se pueden clasificar en 4 categorías generales. La primera es el pandeo en la parte baja de la pared del tanque debido al momento de vuelco que se considera máximo. En esta zona el pandeo de la pared aparece con grandes deformaciones, conocido como pata de elefante. La segunda falla son daños de pandeo en la tapa o parte superior de la pared lateral debido al efecto de oleaje del líquido. La tercera familia son daños en tuberías y otros accesorios que se vinculan rígidamente en las paredes del tanque. Tenemos otra familia que son daños en la soldadura entre la placa anular y el fondo del anillo de las paredes del tanque. Con el constante vaciado y llenado del tanque se originan entonces presiones hidrostáticas que pueden causar la rotación de algunos puntos de unión entre la pared y la placa anular de fondo. Continuamente entonces se presentan
cargas y descargas desde el punto de vista de cargas hidrostáticas que van a originar una fatiga en la soldadura en esta zona. Debido a eventos sísmicos también, si se hace una mala vinculación, si se hace una restricción al desplazamiento vertical de este punto, justamente en la placa anular, entonces puede sufrir gravemente también la soldadura. Vemos que en algunos tanques, entonces, se tienen algunos anclajes y este tipo de disposición de anclajes causa entonces un notable fallo estructural en la soldadura entre la placa anular y la pared del tanque. Hay investigaciones sobre el comportamiento sísmico de tanques de almacenamiento de combustible. Vemos entonces que aproximadamente en los años 90, 1992, FEMA en su comisión 233 empieza a proponer algunos documentos para todo lo que es la construcción de elementos de oil and gas referente a elementos de almacenamientos y tubería. Vemos entonces que se empiezan a iniciar la redacción de diferentes documentos con la finalidad de poder hacer diseños seguros y evitar que estos derrames e incendios, derrames de combustibles e incendios se puedan originar cuando se presente algún evento sísmico. Vemos acá algunos eventos sísmicos que han sido catalogados e investigados desde 1933 hasta 1995. Bastante entonces tarea de investigación se empezó a recopilar para poder proponer diseños seguros de este tipo de instalaciones. Vamos entonces a ver algunas suposiciones que se han hecho en estos documentos en el transcurso de los años, donde se han propuesto algunos procedimientos para diseño y modelaje del comportamiento del líquido dentro de estos recipientes. Lo que tenemos acá es la geometría de un tanque y vemos que entonces hay una superficie del espejo del líquido y pues esta condición de elemento de almacenamiento con el líquido es modelada con la finalidad de poder de alguna manera determinar la influencia en el daño estructural debido a un oleaje que se pueda presentar. Ese oleaje que se puede presentar es debido a la ocurrencia de un evento sísmico. Muy bien, esto genera entonces diferentes tipos de fuerzas en el tanque de almacenamiento. Fuerzas que pueden ser consideradas impulsivas y fuerzas que pueden ser consideradas convectivas. Las fuerzas convectivas tienen que relacionarse con la oscilación del líquido, con el oleaje. Y las fuerzas impulsivas, esa porción del líquido que no tiene chance de presentar una oscilación, ya que se encuentra confinado por una columna de líquido superior y por las paredes del tanque de forma perimetral. Vemos entonces que hay un modelo mecánico de este tanque cilíndrico, donde se modela parte de la masa del líquido en la parte inferior como un modo impulsivo y la parte que va a originar entonces un oleaje se modela como una masa que sufre un movimiento desde el punto de vista convectivo. Diferentes entonces investigadores han propuesto sus modelos matemáticos para poder entonces tomar en cuenta estos componentes tanto de forma impulsiva como de forma convectiva. Tomando en cuenta entonces todas estas consideraciones, diferentes códigos de diseño han propuesto rutas para la verificación y diseño sismorresistente de tanques de almacenamiento de combustible. Sigamos adelante, vamos a ver unos espectros de diseño. Fíjense acá que dice efectos convectivos y aquí dice efectos impulsivos. Lo que estamos viendo acá es un documento típico o un gráfico típico de diseño sismorresistente de tanques de almacenamiento. Este espectro es un espectro de diseño que toma en cuenta entonces condiciones de oleaje y condiciones de fuerzas desde el punto de vista impulsivas en tanque. La gráfica que estamos viendo a continuación está escalada en la proporción de la aceleración igual a 1. Vemos entonces que cuando el tanque está anclado se van a generar fuerzas tanto en modos convectivos como impulsivos considerablemente mayores que
cuando el tanque no se encuentra anclado. Debido a esto, entonces, la forma de anclar del tanque debe propiciar un mecanismo dúctil de falla, con la finalidad de que se puedan de alguna forma mitigar estas fuerzas que son más elevadas de tanques que no tienen consideraciones de anclaje en su base. Entonces, el diseño de estos tipos de anclaje debe ser especialmente estudiado con la finalidad de que no se origine un mecanismo de falla inadecuado. Vemos entonces acá avances, sobre diferentes formas de falla que han sido modeladas con elementos finitos. Vemos aquí que hay diferentes relaciones de aspectos. Vemos acá el radio y el espesor, una relación que hay entre ese radio y el espesor de las paredes. Fíjense acá, ese es este eje que está acá, y las ordenadas es una relación entre la altura y el radio. Entonces tenemos aquí consideraciones más esbeltas y consideraciones menos esbeltas. Fíjense acá estas proporciones. Y tenemos entonces las fallas. Existen entonces fallas tipo pata de elefante. Y de repente cuando la relación de aspecto contempla pues que el tanque no sea tan esbelto, se van a originar otros modos de fallas que tienen que ver con un pandeo debido al corte. Todos estos aspectos han sido considerados y también han sido considerados diferentes investigaciones que tienen que ver con la fatiga. Habíamos hablado anteriormente que con el constante llenado y vaciado del tanque se van a originar entonces rotaciones que van a causar una fatiga en la soldadura entre la placa anular y la placa del fondo y todo lo que es la pared del tanque. Entonces, condiciones debido al sismo, condiciones debido a la fatiga. Investigaciones que tienen que ver también con elementos que pasan directamente al tanque para llenado o vaciado. Vemos entonces que son elementos bastante rígidos y pues que causan unas tensiones bastante importantes. Lo que estamos viendo acá son las tensiones de von Mises y justamente entonces en esas zonas de unión, aun y cuando están presentes esos reforzamientos, se van a originar zonas de alta concentración de tensiones. Sigamos adelante, vamos a hablar un poco de anclajes de tanques de almacenamiento de combustible. En la fotografía anterior vimos entonces el intento de anclaje de un tanque, fíjense acá, que ha sido anclado directamente en la placa anular. Y si vemos un poco más de cerca este anclaje, entonces básicamente el anclaje está directo a la placa. Se han considerado algunos elementos de rigidización para evitar que sufran las soldaduras al momento de presentarse un volcamiento. Sin embargo, se ha comprobado que este tipo de configuraciones estructurales de anclaje son bastante inseguras porque siguen causando que la soldadura entre la pared y la placa anular sea una zona susceptible a la falla o a la presentación de algún tipo de falla debido a efectos de volcamiento por sismo o por viento. Existen entonces otras configuraciones donde ya han tomado en cuenta estos tipos de aspectos y pues de alguna forma empírica se dieron cuenta de que necesitan hacer que el anclaje desarrolle ductilidad y para esto entonces no pueden considerar que el anclaje está directamente colocado a la placa anular. Entonces han dejado la placa anular libre y han transferido entonces algunas fuerzas de corte debido al volcamiento, utilizando entonces algunas sillas. Estos son propuestas bastante empíricas que no han sido de alguna manera bien estudiadas. Entonces es necesario preguntarnos qué pasa acá. Fíjense acá otra configuración de la silla. Tenemos entonces ojales que se dejan para permitir el desplazamiento y entonces existe una determinada longitud. La pregunta es, ¿qué longitud debe colocarse acá para que entonces el anclaje se pueda comportar como un elemento dúctil? Entonces es necesario recordar algunos ensayos de tracción directa. Para eso entonces vamos a estudiar el caso de una barra roscada a la cual se le somete una fuerza de tracción. Al entonces presentar unas deformaciones específicas, se presenta entonces una estricción en una zona. Para que esta estricción y este comportamiento se dé,
es necesario dejar una longitud o es necesario reservar una longitud libre donde se aplica la carga. Vamos entonces a ver una gráfica tensión-deformación. Tenemos acá la resistencia, aquí tenemos esa deformación axial que se va registrando. Tenemos entonces una primera zona, ¿ok?, donde se desarrolla una resiliencia, ¿ok? Acá es válida la ley de Hooke. Aquí las fuerzas son proporcionales a los desplazamientos y a partir de rebasado ese límite elástico empieza a formarse un endurecimiento por deformación. La capacidad que tiene ese elemento estructural, que es la barra, de deformarse hasta la rotura se conoce como tenacidad. En inglés su significado o su palabra es toughness, ¿ok? Esa tenacidad, que es su capacidad de elongarse hasta la rotura, es un aspecto fundamental para el comportamiento dúctil de estos elementos que en este caso nos interesan, son elementos de anclaje. Investigaciones han demostrado que una longitud de estiramiento suficiente ayuda a asegurar que el anclaje pueda experimentar deformaciones plásticas, deformaciones significativas durante la carga de tracción. Entonces es necesario dejar una longitud para que se pueda desarrollar este comportamiento dúctil. Muy bien, también se requiere que esa varilla esté hecha de un acero dúctil y que tenga una longitud de estiramiento de al menos 8 veces el diámetro del inserto. Muy bien, entonces para que pueda presentar un comportamiento dúctil no solamente es necesario que el material tenga una calidad específica, sino que también es necesario dejar libre una longitud de 8 veces el diámetro del anclaje. ¿Okay? Esto ha sido demostrado por ensayos de tracción directa. Sigamos adelante. En el capítulo 17 de la ACI 318 del año 2019 se define que un elemento de acero dúctil es aquel que exhibe un alargamiento de al menos del 14% y una reducción de esta área, en la área de estricción, de al menos el 30%. La norma ACTM F1554 cumple con este requisito para los 3 grados de acero, el 36, el 55 y el 105, con excepción del grado 55 para tamaños nominales de anclaje mayores a 2 pulgadas. En el apéndice F del código API 650 se establecen los requerimientos necesarios para la determinación de un requerimiento de anclajes en tanques cilíndricos de fondo plano, para prevenir los problemas causados por el efecto de cargas laterales debidas al viento y al sismo. Si la siguiente ecuación en el valor de C excede de 0,66, se requerirá el uso de pernos o platinas de anclaje. Lo que está diciendo acá entonces que el código API 650 tiene un parámetro, el parámetro C. Okay, existen diferentes códigos internacionales que pues son muy parecidos a este. Sin embargo, aquí estamos ilustrando de que de alguna forma ha sido cuantificado por este Instituto Americano del Petróleo cuánto es el requerimiento mínimo para poder entonces considerar que el anclaje de los tanques de almacenamientos de combustibles es necesario. Tenemos aquí entonces esta ecuación. Y tenemos los valores. M es el momento de volcamiento debido a las cargas sísmicas o de viento en condición de tanque vacío. Tenemos D, es el diámetro externo del tanque. Tenemos W, que sería la mayor o el valor más bajo entre el peso de las láminas del cuerpo más la lámina del fondo. Y el peso de las láminas del cuerpo más la porción del techo que soporta por el cuerpo. En caso de que se requieran pernos o platinas de anclaje, la separación máxima entre los pernos o platinas consecutiva será de 3000 milímetros, ¿ok? Medidos a lo largo de una circunferencia de la base del tanque. Se requiere entonces un mínimo de 4 anclajes. Por más que pues, se cumpla esta condición, si tenemos diámetros pequeños, de forma mínima debe haber entonces 4 anclajes. La fuerza máxima total a tensión por el perno o platina de anclaje es igual entonces a esta expresión, donde ya tenemos M, lo hemos definido, momento de volcamiento, D es el diámetro externo del tanque, W
el valor más bajo, entre el peso de las láminas del cuerpo de las láminas del fondo en libras y el peso de las láminas del cuerpo más la porción del techo que soporta el cuerpo en libras. N es el número de pernos o platinas utilizados y D es el diámetro del círculo de ubicación de los anclajes en pies. Empecemos entonces a hablar de la introducción y objetivos de este caso de reforzamiento sismorresistente de un tanque de almacenamiento de combustible. Introducción. El tanque que se ha estudiado, pues tiene un diámetro de 52,3 metros y una altura de 17,08 metros. Está proyectado sobre terreno sin viga anular de fundación. Este tanque ha sido utilizado para almacenar diferentes productos que van desde crudos livianos hasta agua. En vista de la falla del techo del tanque y con la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de gasolina sin plomo, se decidió someter dicho tanque a una reparación y mantenimiento mayor para adecuarlo a sus nuevas funciones. Cabe la pena destacar acá que esto es un proyecto que se realizó aproximadamente en los años 90 y se terminó de ejecutar aproximadamente cercano a los años 2000. Por eso es que estas normativas que vamos a mostrar y todas estas fotografías pues corresponden a esa época. En tal sentido, dentro de los trabajos previstos para acondicionar dicho tanque, se incorporó una ingeniería de detalle para su adecuación estructural, que es lo que compete a este proyecto. El objetivo de este proyecto es la adecuación estructural del tanque de almacenamiento de combustible, dado a que la evaluación sísmica revela inestabilidad. Las alternativas de adecuación fueron evaluadas, seleccionándose la más conveniente, la cual consiste en la colocación de anclajes mecánicos dispuestos en el perímetro del tanque, fijos al primer anillo y a bloques de fundación con el arreglo a los requerimientos normativos según el estándar API.